Esta tarde hemos invitado al líder de un partido que en muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, ha pasado de 2.000 a 25.000 militantes y 100.000 simpatizantes, que ha conseguido en las últimas elecciones 74 diputados autonómicos, 1.500 concejales, una formación a la que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, le viene dando una intención de voto nada menos que del 10-11%, que acaba de hacerse con una sede de Madrid, una organización que lleva por bandera el color naranja, el mismo, por cierto, que utiliza el Centro Político Europeo, el resultado de mezclar, en todo caso, la bandera española y la catalana. Por si este otro dato pudiera decir también algo de nuestro invitado de esta tarde, en su despacho del Parlamento me dicen que hay colgado un póster de Luther King, ese líder afroamericano, que en el 63 dijo aquello de «he tenido un sueño», ¿se acuerdan? Bueno. Albert Rivera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por prestarnos un rato de su tiempo para estar aquí en la Radio Pública Española en 24 horas. Porque ¿hasta dónde se puede soñar en política, Albert? Pues yo tengo una máxima, una frase que me gusta mucho repetir, que es que imposible es solo una opinión, y por tanto todo el mundo puede pensar que era muy difícil en este país construir una transición democrática después de una dictadura, pero se logró. Mucha gente pensaba que era imposible que España formara parte de la Unión Europea y estuvimos. Seguramente mucha gente, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nunca pensaron ir por Europa sin pasaporte y sin una moneda única, y lo hemos logrado. Así que a mí me parece que abrir una nueva etapa política, digamos, de regeneración democrática, de unión de todos los españoles en este momento tan delicado que vive España, pues también es solo una opinión. Yo creo que es posible, ahora no lo niego, no es fácil. Porque esa era la siguiente pregunta, Albert, por ahí va. ¿Hay margen para hacerlo a fecha de hoy en un contexto como el que tenemos? Yo creo que no nos queda otra. Es decir, España es un país que su historia y nuestra historia ha demostrado, seguramente que a veces solo teniendo el agua al cuello hemos reaccionado, ¿no? Desde la Constitución de Cádiz, que fue un ejemplo en esa guerra de independencia, a luego pues la propia transición después de una dictadura. Y yo creo que ahora estamos en una fase importante en la que hay dos valores que yo creo que tienen que llevar el sello de la vida pública española. Unión frente al reto secesionista que estamos viviendo aquí en mi tierra, en Cataluña. Unión de todos los españoles, igualdad, defensa de ese conjunto, porque juntos somos más fuertes. Unión dentro de Europa también. Y el otro valor fundamental, que es el que también aporta Ciudadanos, regeneración democrática, regeneración de la vida pública. Nadie va a confiar en la toma de decisiones de un gobernante o de un parlamento si los que nos gobiernan roban, si los que nos gobiernan se llevan mordidas del 3, del 4, del 5% o cobran su sueldo en vez de mordidas ilegales. Yo creo que las dos cosas, unión y regeneración, hoy tienen que ir de la mano, y creo humildemente que Ciudadanos representa hoy, y si está creciendo tanto, representa justamente esos valores, ¿no? Enseguida vamos a hablar de Cataluña y de esas elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre. Cataluña respecto a su vertebración con el resto del país, por supuesto también al ver de las elecciones generales de finales de año. Decía hoy el presidente que con casi toda probabilidad van a ser en diciembre, aunque no ha subrayado fecha exacta. Pero déjeme antes que hablemos de inmigración siria sobre todo. Déjeme que recuerde esa foto de un niño de 3 años en una playa turca, cuerpo inerme, movido por las olas del mar. ¿Se podrían hacer las cosas mejor? Sin duda que se podían hacer mejor, y si algo echamos en falta a los que creemos en un proyecto de Unión Europea política, no solo económica, es que también se tomen decisiones políticas que trascienden a las vidas de las personas, ¿no? Y yo creo que Europa no se puede permitir hoy estar debatiendo o mirando hacia otro lado frente a un drama que no olvidemos que ya no solo es, digamos, de migración, es un drama de asilo político, de refugiados y de guerra. Por tanto, yo no es que se pueda diferenciar, lógicamente, entre las vidas humanas, las personas y los dramas de cada uno, pero sí que creo que tiene que quedar muy claro que lo que estamos viendo en esa imagen de esa playa, ¿no?, de ese niño fallecido, lo que estamos sufriendo y lo viviendo, su hermano de 5 años y su madre. Efectivamente. Lo que estamos viendo en Europa muy de cerca, yo creo que entre indignación y vergüenza, es algo que nosotros hemos vivido como país, es decir, de gente que busca asilo político, refugio, que huyen de una guerra salvaje, denigrante, y por tanto yo creo que en ese sentido, claro que España, he leído una noticia hoy mismo que Margallo, el ministro, anunciaba o decía que efectivamente que España va a participar de se llama así, es el nombre, de reparto de refugiados o de personas que vengan pidiendo asilo político. Pues a mí me parece muy bien que España participe de eso, porque si no, ¿para qué queremos llamarle Unión Europea? ¿Para qué queremos tener un futuro gobierno de Europa si los europeos no somos moralmente, no nos ponemos por encima de aquellos que matan a estas personas, ¿no? Bueno, Ciudadanos, que tienen nueva sede en Madrid, están ustedes de enhorabuena. No sé si eso, más allá de responder
al ver a una indudable necesidad logística, entiendo yo, responde también a un intento incluso formal de restar algo de acento catalán a Ciudadanos. Bueno, pues para reforzar aún más, si cabe, la idea de formación nacional, ¿o eso ya no hace falta? Pues yo, en eso, o sea, lo primero es evidente, es decir, no cabemos, es decir, somos muchos. Hace poco los compañeros de la prensa en Madrid nos decían, oye, es que en vuestra sede no cabemos cuando hacéis una rueda de prensa, ¿no? Y hacía un calor tremendo y era un despachito de un partido pues que tenía inicialmente origen en Cataluña y bien, un pie puesto en Madrid simbólicamente, pero realmente no teníamos esa... Pues hoy tenemos en Madrid más afiliados que en ninguna parte de España, 17 diputados autonómicos, en fin, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Y muchísimos concejales. Por tanto, es un tema logístico. Y más que simbólico, es que evidentemente Ciudadanos va a estar también en el Congreso de los Diputados y nos presentamos unas generales y nadie duda que va a ser un partido que va a entrar con muchísima fuerza, eso lo decir a los españoles. Yo lo del tema de acento catalán discrepo, ¿no? Yo creo que en el momento que vive España no hay nada más español que un catalán que quiera seguir siendo español. Es decir, no hay nada más español en Cataluña que un catalán que quiera seguir siendo español, que lo defienda públicamente en cualquier rincón de España, especialmente en Cataluña, y por tanto hoy ese acento catalán, de un acento catalán con seny, que defiende la unión, que defiende la convivencia en toda España, pues yo creo que además suma, porque la mayoría de españoles que ven con preocupación lo que está pasando aquí en Cataluña saben que Ciudadanos y lo que representamos es precisamente gente catalana que no reniega ni de ser catalana ni por supuesto de ser española, ¿no? Y eso me parece, hoy en día me parece un plus y no un problema, si es que algún día lo ha sido en alguna cabeza con poco sentido común. Me dice que ese nuevo local, esa nueva oficina, esa nueva sede cuesta en torno a unos 12.000 euros al mes, 100 arriba, 100 abajo. Insisto, el alquiler de esa nueva sede ubicada en Madrid. Eso me da pie a pensar que tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales, oiga, señor Rivera, las finanzas del partido parece que han mejorado, ¿no? Deberían de haberlo hecho, ¿no? Sí, claro, pero además hemos llegado hasta ahí de una manera, creo que muy sana y muy inteligente en general, ¿no? Para una familia, para una empresa, para cualquier colectivo. Ciudadanos llegó a 2014 como hormiguitas, gastando lo que teníamos. Ciudadanos llegó a 2014 como el único partido español con superávit en sus cuentas, poquito, pero clavando las cuentas, ¿no? Lo que hace cualquier familia o cualquier empresa que quiera tirar adelante. Y eso es lo que hicimos. ¿Qué nos ha permitido eso? Llegar a mayo y, como usted ha dicho, pues teníamos 11 concejales en Cataluña y tenemos 1.550. Pues yo creo que eso lo dice todo. Teníamos pues 8 o 7 ayuntamientos con representación, tenemos 756 grupos municipales y 12 parlamentos autonómicos con grupo parlamentario. Es evidente que nuestras finanzas, lógicamente, por el dinero que recibimos del Estado, por esos votos que conseguimos, pues nos han permitido tener un partido saneado y un partido que, sin volverse loco, sin ser nuevos ricos, sigue teniendo superávit y, lógicamente, también tiene necesidades logísticas como las que estamos hablando, ¿no? Como cualquier empresa que crece a nivel nacional. Esa ascensión de simpatías, esta asunción de responsabilidades autonómicas y municipales en, decía yo antes, relativamente poco tiempo. Y claro, no debe ser fácil de gestionar. Albert, estoy pensando, ya sé que no soy original, pero es que siempre pienso en que ustedes tienen un riesgo, el de los paracaidistas, que podrían intentar aprovechar la ocasión para intentar colarse en su formación buscando más el beneficio propio que el colectivo, claro. Pues eso me preocupa a mí como el primero. Soy el presidente de este partido y precisamente por esos valores que estamos defendiendo, ¿no? De recuperar la confianza en la política, de introducir la ética como un valor también fundamental en la vida pública, de transparencia, de regeneración democrática, pues entenderá que a mí me preocupa como el que más. Lo que pasa es que ante eso pues hemos tomado medidas previas, durante y se tomarán pos si algún día pasa algo, ¿no? Las previas es, por ejemplo, que en nuestro partido, si hay alguna imputación por un caso de corrupción política, que hasta la fecha no lo hemos tenido, si la hubiera, esa persona queda inmediatamente apartada de su cargo orgánico y su cargo público. Eso no es una decisión mía de presidente del partido como en algunos otros partidos, eso lo dicen los estatutos porque así lo quieren los militantes. O, por ejemplo, si Ciudadanos hay alguna persona que realiza acuerdos o pactos en contra de lo que dice nuestro programa electoral, de lo que dice nuestro ideario, de lo que han aprobado la mayoría de militantes, como ya pasó en algún caso en municipales, pues también es apartado de ese cargo orgánico o de ese cargo público. ¿Por qué? Porque nos parece que la gente quiere volver a confiar en la vida pública y no nos podemos permitir ni una, pero le admito, que ese es un reto, ¿no? Un partido nuevo tiene que ser mucho más responsable todavía que un partido viejo, porque los partidos viejos pues ya se les presupone, ¿no?, que no han regenerado la vida pública, pero a nosotros se nos presupone y, bueno, entiendo que es un reto, pero también es verdad que es una oportunidad, ¿no?, de hacer las cosas de otra manera. ¿Quién podría pensar que la flamante, la nueva ejecutiva de Ciudadanos que usted mentaba hace un instante está hecha a su medida? ¿Y quién podría pensar que usted asume excesivo liderazgo? Eso lo he leído y lo ha oído un servidor en más de una ocasión. Lo que no sé es qué dice usted al respecto. Pues mira, a mí me viene a la cabeza una frase de John Fitzgerald Kennedy,
que decía que una persona inteligente es aquella que es capaz de rodearse de gente más inteligente que él. Y yo es lo que intento, no porque me considero muy inteligente, sino porque me parece que es lo mejor que puedo hacer. Es decir, Luis Garicano es uno de los mejores economistas del mundo, no lo digo yo, lo dicen muchos premios y galardones que le han dado. Y además, como saben, catedrático de la London School of Economics, un español en el mundo. Javier Nart es un magnífico jurista de más de 40 años de experiencia, además una persona con experiencia internacional. Juan Carlos Girauta es un magnífico escritor o periodista, igual que Marta Rivera de la Cruz. En fin, los portavoces parlamentarios que han entrado a la Ejecutiva de Ciudadanos los han escogido los militantes en primarias en muchas partes de España. Yo lo veo al revés. Yo creo que lo que es mediocre es no rodearse de gente con más talento que tú. Y lo que creo que es inteligente es aprovechar el talento de tus compañeros, incorporarles a tu equipo y no tener miedo a ceder protagonismo a la gente. Yo no tengo ningún miedo a eso, todo lo contrario, si no hubiera metido a gente mejor que yo en mi equipo. Xavier Pericay, por ejemplo, ¿no? Un filólogo, escritor, especialista en educación, de los mejores especialistas en educación de España, pues también nunca había estado en política, ahí está. A mí yo estoy orgulloso de que gente de la sociedad civil, buenos profesionales, buenos economistas, buenos juristas, en vez de estar en su despacho o en una universidad en el mundo, den un paso y participen en la política española. Eso es lo que yo estoy logrando con mi equipo y, por tanto, en ese sentido, invito a otros partidos a que no tengan miedo al talento, a que le abran las puertas al talento que España necesita y tiene, además, mucho talento en la sociedad civil. Nart, Garicano, me consta, al ver que su vocación de abogado viene en parte, aunque eso sea en parte, por las películas de abogados y por aquel programa de nuestra de televisión española que hizo, entre otros, efectivamente, Javier Nart hace ya de esto algunos años. Nart es hoy, efectivamente, eurodiputado de Ciudadanos, no ha parado de asesorar al partido en lo que le compete, como tampoco han dejado de hacerlo y siguen haciéndolo, efectivamente, Garicano, pero también Francesc de Carreras, Sosa Wagner, por cierto, colaborador de este programa, Mercedes Fuertes. Fíjese que da la impresión de que estamos en el nacimiento, bueno, ya no tan nacimiento, pero en la evolución, en el desarrollo de un partido, es decir, un logo, un color, un líder, al que ahora hay que suministrarle las ideas, al menos matizarlas, pulirlas, darles forma. Albert. Bueno, es que yo lo digo, o sea, Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional y fue profesor mío en la universidad, nunca lo he escondido, y el señor Sosa Wagner, Francisco Sosa Wagner, uno de los mejores administrativos de este país, pues también está en ese grupo de expertos, igual que Rodrigo Tena, uno de los mejores expertos en Derecho Civil en este país, notario también. ¿Pero no son primero las ideas y luego el partido? No, yo creo que las ideas están muy bien, pero es que hay que llevarlas a cabo. Es decir, yo puedo tener una magnífica idea, pero necesito expertos, gente que sepa más que yo. Le pongo un ejemplo. Yo si tengo que hacer un pacto nacional por la educación, pues yo puedo tener ideas de cómo debe ser la educación, qué valores debo imprimir, de cómo se garantiza la igualdad de oportunidades, cómo se garantiza la excelencia, pero yo creo tener un grupo de expertos que también trabaje eso, poniéndole hilo a la aguja. Yo creo que lo que ha pasado en España es justo lo contrario. Hemos tenido a políticos que le han dado la máquina del gasto y del dinero, gastándose el dinero de los demás, sin pensar y sin tener gente al lado que le diga cuánto cuestan las cosas, cómo se hacen, cómo se realizan. Es decir, yo vengo del mundo de la empresa, yo no lo voy a engañar a nadie. Y en el mundo de la empresa, normalmente cuando uno pide y tiene que hacer cosas, cuenta el dinero hasta el último céntimo y se asesora para que eso salga bien. Y si no sale bien, va a la calle, cosa que en política no pasa muchas veces. Yo vengo de esa lógica y creo que el mundo de la vida pública debe ser igual o más exigente con el dinero que la empresa privada, y que en el mundo de la vida pública el talento, como le decía antes, tiene que tener más cabida incluso que en la vida privada. Así que, en ese sentido, igual me estoy equivocando rodeándome de gente que sabe más que yo o de expertos en diferentes materias, pero a mí me gusta tenerles porque, insisto... No, o sea, aquí el problema era, o tal y como yo se lo he planteado, es que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si primero el partido y luego las ideas, o primero las ideas y luego el partido. A ver, Ciudadanos lleva 9 años de vida, y estos señores que usted dice, pues mire, justo hace una semana se han incorporado a la Ejecutiva algunos de ellos, otros son fundadores de nuestro partido, como Xavier Pericay, como Francesc de Carreras, como Albert Boadella, como Félix de Azúa, en fin, y luego gente que ha ido por el camino, como Javier Nart, como Juan Carlos Girauta, mucha otra gente, Carolina Punset, pero... Lo que le vengo a decir es que hay un partido, hay unas ideas, hay unos valores. Yo creo que para gobernar un país hay que tener valores, pero también hay que tener gestores. Yo puedo tener unos valores maravillosos, pero como no tengo unos gestores que me cuadren las cuentas al lado, pues me pasa como a Grecia, ¿no? Entonces yo creo que valores y gestores, ambos conceptos tienen que estar en un gobierno. Y yo creo que tradicionalmente, ¿no?, la izquierda ha hecho bandera de los valores, pero no ha cuadrado las cuentas, y tradicionalmente la derecha ha hecho bandera de la gestión, de cuadrar la contabilidad, pero se ha olvidado algunos valores como la igualdad por el camino o como la igualdad de oportunidades a la hora de educar o de ir ante la justicia, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio, ese centro político en el que estamos en Europa, ese grupo demócrata liberal, esa bandera de igualdad y de libertad a la vez,
un poco es lo que nosotros estamos intentando, exportar, o mejor dicho, importar a España esa tercera vía que gobierna, por cierto, 7 países de la Unión Europea, de nuestro grupo parlamentario europeo, que a lo mejor eso no es conocido, pero me parece relevante, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, señor Rivera. Autonómicas catalanas. Estamos exactamente a 24 días. Inés Arrimadas, que es la candidata de su partido de Ciudadanos, ha dicho algo así como que, bueno, textualmente, abro comillas, los problemas de los catalanes no son solo culpa de los demás. Me imagino que usted está de acuerdo con esta afirmación, que en todo caso no sé a dónde nos puede llevar. Bueno, pues absolutamente, ¿no? Esto que decía nuestra candidata Inés Arrimadas viene a cuento del famoso España nos roba, ¿no? Es decir, en Cataluña resulta que Convergència, ahora es gracioso, pero hace unos meses no hacía tanta gracia, digo gracioso por lo que ha pasado, ¿no? Pero es decir, el lema, el eslogan, el banderín de enganche, ¿no? Digamos, del nacionalismo y del separatismo ha sido España nos roba. Y ahora resulta que los que nos robaban eran los que nos gobernaban en Cataluña. Es decir, ya está bien de echarle la culpa al resto de españoles o a Europa o a quien sea de lo que hacen mal nuestros gestores. Yo, evidentemente, soy consciente que España es un país descentralizado. Ni todo lo que pasa en Cataluña es culpa solo del gobierno de Cataluña, ni todo lo que pasa en un ayuntamiento es solo culpa de un gobierno autonómico local, porque todos son, digamos, soberanías compartidas, participación de un proyecto común europeo. Pero sí que es verdad que cada palo debe aguantar su vela. Y en este país autonómico, que ha convertido casi, más que en un país autonómico, en un reino de taifas, porque yo creo que hay que volver a la España autonómica, que hoy ya no es, porque yo creo que estamos más en algunos que se han convertido en mini estados, pues algunos le han echado la culpa a los demás de lo malo y se han puesto la medalla de lo bueno. Y yo creo que eso no es justo. Así que yo creo que hay que volver a la lógica de que cada palo aguante su vela, que se sepa quién gestiona qué, cuánto cuestan las cosas, qué impuestos son autonómicos, locales o estatales, y a partir de ahí, yo cuando defiendo una reforma del Estado autonómico, lo digo en ese sentido, no para cargarme el Estado autonómico, sino para volver a ser un Estado autonómico. ¿Se puede usted imaginar que le tengo que preguntar por esa proposición de ley urgente registrada este martes por el Partido Popular en el Congreso para ampliar la capacidad del Tribunal Constitucional, de sancionar precisamente aquellas autonomías o incluso en su caso funcionarios que no cumplan sus resoluciones, sus sentencias? Le tengo que preguntar y le pregunto, ya nos ha dicho usted que no le gusta la iniciativa, pero sin embargo también le he escuchado en alguna ocasión criticar que nadie haga cumplir según qué sentencias o resoluciones, señor Rivera. ¿Entonces? Efectivamente. Pues cualquier jurista que nos escuche, primero, para aclarar a los oyentes, porque no vamos aquí a pegar un rollo jurídico, sino vamos digamos, al fondo del asunto. En el fondo del asunto, yo diría que no puede haber ningún demócrata que se llame demócrata y no esté de acuerdo en que las leyes democráticas se cumplan, o las resoluciones judiciales. Por tanto, primero, como demócrata, y además como catalán, que ha sufrido el incumplimiento flagrante de sentencias del Constitucional sobre el bilingüismo, sobre el estatuto, sobre muchas cosas, por supuesto, como no voy a estar yo de acuerdo en que se cumplan las sentencias del Constitucional cuando llevamos más de 8 años reivindicándolo. Pero en la forma, de verdad que un partido con mayoría absoluta, como el Partido Popular, con 4 años por delante, habiendo pactado con Artur Mas durante 2 años en Cataluña, no ha hecho cumplir las leyes, no ha hecho cumplir las sentencias. El 9 de noviembre se celebró un referéndum encubierto en Cataluña porque el señor Rajoy y el gobierno miró hacia otro lado, utilizando dinero y colegios públicos. De verdad que faltando un mes para final de legislatura, con la fecha anunciada hoy ya, de verdad que el señor Albiol, su candidato, en vez del ministro de Justicia o el presidente, tiene que presentar una iniciativa como esta. A ver, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Dime de qué presume y te diré de qué carece. Es decir, el Partido Popular no ha cumplido 4 años en Cataluña y ahora, a última hora, por su expectativa baja electoral, utiliza el Constitucional como herramienta política. Yo respeto tanto al Tribunal Constitucional y a la Constitución que me parece que una reforma de este calado debe hacerla un Parlamento nuevo, con un gobierno con una mayoría, y por supuesto es una ley orgánica, por tanto no es una ley cualquiera. Así que estoy de acuerdo en el fondo, pero no puedo estar de acuerdo como demócrata tampoco en las formas, ¿no? ¿Están teniendo reuniones con el PP para avanzar en un posible pacto antisoberanista tras las elecciones del 27 de septiembre? Pues no me constan. Hoy mismo sí que es verdad que nos hemos reunido con Sociedad Civil Catalana, que como usted sabe, pues es la plataforma civil un poco que defiende esos valores de unión. Han fichado ustedes a su número 2, a Susana Beltrán. Sí, efectivamente, la vicepresidenta Susana Beltrán se ha incorporado a nuestra lista. Hoy mismo ha habido reunión con el señor Bosch, con el presidente. Susana Beltrán estaba en este caso en la mesa, pero por Ciudadanos, ¿no? Con Inés Arrimadas. ¿Y qué hemos hablado en esa reunión? ¿Qué se ha hablado? Pues movilización. Hay que movilizar el 27S para que haya una mayoría alternativa. Y Ciudadanos, a diferencia de otros partidos, no se esconde. Y yo lo voy a decir aquí, por si no lo he dicho muchas veces, que quede claro. Si hay un solo escaño de partidos que defendamos la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la convivencia, el respeto a las leyes, la prosperidad económica de Cataluña dentro de España y Europa,
Ciudadanos va a encabezar, va a liderar, va a sentar en la mesa a quien haga falta para que ese gobierno por fin llegue a Cataluña después de 35 años. Entonces, eso está claro. A partir de ahí, los catalanes con su voto decidirán si, como dicen las encuestas, Ciudadanos lidera esa alternativa, si es otro partido, da igual, eso a mí me da igual. A mí lo que me importa es que Artur Mas no siga siendo el presidente, que se acabe el desafío secesionista y, por cierto, no solo el tema independentista, que se acaben las mordidas, que se acabe el 3%, porque claro, Artur Mas tapándose con la estela de la bandera nos está metiendo debajo toda la basura de corrupción que llevan algunos robando durante más de 30 años, ¿no? Elecciones generales a finales de año. Efectivamente, el presidente Rajoy ya hablaba de diciembre. Fíjese que Ciudadanos puede llegar a ser percibido como un partido que puede condicionar, pero en ningún caso gobernar. Bueno, no les falta razón si damos por buenos, señor Rivera, los datos de las encuestas. 10-11% de intención de voto, aunque fueran un poquito más, pero es el porcentaje que es. ¿Eso le preocupa? Bueno, la verdad es que no me puede preocupar porque Ciudadanos en enero anunció que se presentaba a las elecciones y teníamos un 2% de intención de voto, y Ciudadanos está en el mes de julio, de agosto prácticamente en las últimas encuestas, en una media del 13%. Digo media porque la más baja efectivamente nos da un 11% y la más alta un 16%. Entonces, como entenderá, cuando uno pasa del 2% de voto a 13% de voto en 6 meses, pues estoy encantado, la verdad. Lo que pasa es que también le reconozco que para ganar las elecciones no es suficiente un 13%, hay que sacar más y hay que seguir creciendo, y por eso estas catalanas también son importantes. Vamos a ver, que algunos dicen que el bipartidismo está fuerte otra vez. Yo lo dudo, porque yo vi al PP que sacó un 44% de votos y tiene un 27% de intención de voto. Pero bueno, veremos en Cataluña si el bipartidismo clásico, el PP y PSOE, están tan fuertes, o a lo mejor si Ciudadanos supera incluso al PP y al PSOE en esas elecciones, que sería todo un síntoma de cambio político y de cambio de tendencia. Yo creo que en todo caso lo que sí que es claro es que Ciudadanos es un nuevo agente político en la vida española, que ese centro político sociológico incluso que no tenía un partido ya lo tiene, que el centro político existe en un partido, no es solo un espacio político sociológico, es un partido político equiparable a cualquier otro partido demócrata liberal europeo, y eso me parece que es sano para España. Es sano porque eso hace que no todo esté en rojos y azules, que haya un partido que pueda gobernar España desde el centro y no desde los extremos, que se puedan impulsar reformas sin dejar a nadie fuera en la cuneta. Es decir, yo no vi a Suárez en acción, ¿no? Digamos, porque yo o no había nacido, era muy pequeño, pero sí que he leído lo que pasó. Y el único que fue capaz de hacer los pactos de la Moncloa fue el señor Suárez, sentando desde Carrillo a Fraga en la mesa, desde los agentes sociales, sindicatos y patronales. Esto me suena a centralidad. Bueno, es que yo creo sinceramente que solo se puede abrir una nueva era política en España desde la centralidad, porque si se hace desde el extremo de Podemos, van a intentar dejar fuera a la mitad de la sociedad española. Si el PP piensa que tiene mayoría absoluta y no tiene, y no hace una lectura de por qué está perdiendo votos y no quiere dialogar con los demás, también va a dejar a mucha gente fuera del carro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Ciudadanos, sinceramente, humildemente, tiene la capacidad, y lo está demostrando, de poder hablar con otros partidos, de poder impulsar reformas en positivo, no solo en negativo, y sobre todo de defender la unión de todos los españoles allí donde es más difícil. Ahora mismo, esos sondeos de los que hablamos en Cataluña, pues los últimos 20 o 30 sondeos publicados sitúan a Ciudadanos como segunda fuerza política en intención de voto, por detrás de la lista conjunta independentista, ¿no? Así que yo creo que tenemos un papel que jugar importante en este otoño, ¿no? Pero fíjese que para preparar esta entrevista yo he ojeado el programa electoral desde el punto de vista económico de Ciudadanos y miro el del PP y a priori no veo por lo menos diferencias de calado. Eso significaría que en un momento determinado, y por la necesidad, vuelvo a la cara en este caso con el horizonte de las generales, por la necesidad de los resultados conseguidos, ¿ustedes le podrían abrir la puerta del pacto al PP para que los populares pudieran gobernar el país? Mira, lo primero, y yo entiendo la pregunta periodísticamente, pero lo primero que tenemos que hacer es ver qué quieren los españoles. Si los españoles quieren un cambio político o quieren más Rajoy. Si quieren más Rajoy y no han tenido suficiente, pues igual apuestan por Rajoy. O si quieren un Pablo Iglesias, pues digamos abrazándose a los postulados, ¿no?, de Tsipras y compañía. Pero si quieren un Rajoy, pero no lo suficiente como para dejarle gobernar sin tener que pactar, ¿estarían ustedes ahí para echar un cable? No, primero, nosotros para echar un cable a los españoles siempre estaremos. Y no es un tópico, es la verdad, porque lo estamos demostrando en Cataluña desde hace mucho tiempo y lo estamos demostrando en toda España. A partir de ahí, no estamos para echar cables
a Bárcenas, ni a la corrupción, ni a Bankia, ni a algunos recortes salvajes que se han hecho, ni subidas de impuestos que se habían prometido bajadas. Entonces yo para mentirle a los españoles no voy a ser, desde luego, nada cómplice, todo lo contrario, voy a ser intransigente. Ahora, a partir de ahí, el partido que gobierne España, sea Ciudadanos, sea el PP, sea el PSOE, si necesita mayoría, yo lo he dicho muchas veces y algunos no se lo toman en serio, pero creo que cada vez la gente lo ve más claro. El futuro de España pasa por un partido que lidere el cambio y el resto de partidos que ayuden. Es que no podemos tener un país donde la oposición no colabore o el gobierno, no atienda a peticiones de la oposición. Eso es lo que hemos visto, por lo menos yo es lo que recuerdo en los últimos años, y yo estoy un poco harto, la verdad. Me gustaría ver un gobierno que habla y dialoga con los demás y una oposición responsable que se moja cuando toca por asuntos de Estado, ¿no? Y ese escenario, algunos dicen que es imposible. Yo creo que es posible. En Alemania se ha visto que es posible que los partidos se pongan de acuerdo. Se ha pasado en Portugal. En España en la transición pasó. Entramos en el euro porque también pasó. Así que en los momentos importantes, y yo creo que estamos ante uno de ellos, no creo que quepa ninguna duda, hay capacidad de hacer esos pactos de Estado, ¿no? Oiga, José Alejandro Vara es un compañero de tertulia de este programa, junto con otro periodista, junto a Pablo Planas. Acaban de escribir un libro del que supongo conoce su existencia, porque se titula así, Entre bambalinas, Albert Rivera, una biografía. Sí. ¿Lo ha ojeado al menos? Bueno, he echado un vistazo. ¿Parece mal? ¿Tiene sus peros correspondientes? Bien, si le digo la verdad, para ser justos, tanto con Alejandro como con Pablo, que tengo además buena relación, yo he leído la parte de la entrevista que ellos me hicieron y lógicamente atendí encantado, como ha atendido otra gente, pero también le digo la verdad, con la de libros que se están publicando sobre Ciudadanos en los últimos meses, pues no los ni los he ojeado ni los puedo ojear todos. En todo caso, entiendo perfectamente el interés, lo estamos hablando aquí, es un partido emergente, una novedad política, un momento histórico, y entiendo que es lógico que se publiquen cosas. Sí que he leído alguna cosa que ha salido en algunos medios sobre los informes que parece ser que el Partido Popular le pedía a su fundación para atacar a mi persona, ¿no? Y para intentar degradarme a mí personalmente. Eso lo publican Pablo Planas y Alejandro Vara. Eso lo publican ellos. Si eso es cierto, pues no tengo mucho más que decir. Imagínense, ¿no? Si es cierto que el partido de gobierno, en vez de estar pensando en cómo arreglar los problemas de España, pues está pidiendo informes, me da igual si son contra Albert Rivera o contra quien sea, pues la verdad es que me parecería bastante grave, ¿no? Políticamente incorrecto, así se llama un tema que canta Loquillo y que nos ha pedido Albert Rivera para terminar esta entrevista. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. No sé si es usted un político incorrecto, pero desde luego mide y mucho sus palabras, ¿eh? Bueno, yo creo que lo que hasta hace poco era políticamente incorrecto empieza a ser lo correcto. Entonces me gusta el título de esta canción y le voy a explicar otra anécdota también. Esta canción también es especial porque Loquillo, con quien tengo también buena relación y amistad y además admiro, pues me ha invitado a algunos conciertos y el último que fui, que creo que fue el 12 de octubre del año pasado, si no recuerdo mal, o anterior, estuve en Zaragoza con unos amigos y me regaló una camiseta de Loquillo negra que pone políticamente incorrecto, y además dedicó la canción y dijo: han venido unos amigos de Barcelona que son políticamente incorrectos en mi tierra, ¿no? A mí. Y bueno, ese es el otro motivo por el cual la he puesto, por la amistad, por el momento aquel que viví, que me gustó, y por lo que significa el título. Y así suena.